Espero que esté grabando todo, Nacho. Apaga eso, que me voy a desmontar. Me voy a cambiar, lo saco. Con este plano, chaval. ¿La sacaste de fotos? No, vi un poco los vídeos. Equipo complicado de jugar, equipo que nos quitó el balón en nuestro campo, recordarlo, nos quitaron el balón, lo jugaron con mucha más solvencia, mostraron más calidad de encarar el partido desde el minuto 1 con la suficiente ambición, con la fuerza, con la concentración, atención, metidos pero enchufados, nos van a arrojar el partido. Gente peligrosa, balones a balón parado, córner. Mucha concentración, máxima atención en los córners, tensionados, enchufados la gente. Este es el mío y ese no remata. Ni en primera, ni en segunda, ni en tercera jugada. No acaba el primer centro y ahí me desentiendo. No. Seguimos la jugada, que no nos cojan en un saque de banda como el otro día. Hablar, los centrales, hablar. Voy yo, de cara voy yo, y el otro por detrás por si acaso, o sigue marcando. Lo abrimos para atacar. Si no tenemos salida fácil, claro, que sea, que solo le da tiempo a controlar, levantar la cabeza, salir jugando. Si no es así de clara, el largo. Que se coloque el equipo para ir a disputar y el largo, sacamos el largo. ¿Vale? Llevamos a una banda, intentamos progresar, que nos cierran, jugamos para atrás, intentar llevar a la banda contraria. Agresivos, las bandas, Fernando, agresivos, querer, tener ambición, soltaros, atreveros. Medio centro, la tiene un medio centro y la banda tiene que salir pero a 200. En defensa, apoyamos, ayudamos atrás. Fernando, si hace falta, se ayuda atrás. Uno contra uno, ven, pues ahora una pared, ahora te driblo, ahora me voy por fuera. ¿Vale? 90 minutos enchufados. Si conseguimos encargar y ponernos por delante, no caigáis en ese estado de ansiedad que muchas veces se nos viene encima, cuando metemos o nos adelantamos en el marcador. Tranquilidad, joder, seguimos jugando igual, seguimos yendo a buscar otro gol, pero sin asustarnos, que vamos ganando. Bueno, pues vamos a seguir igual, a ver si somos capaces de meter otro gol. Que tenemos la suerte de meter otro, seguimos igual, a ver si somos capaces de meter otro gol. O hago un punto de corrección, el punto justo, el tono justo, y mi oreja está en el momento justo, preparada ahí para recepcionar de manera positiva, que supongo que no me quiera joder el compañero y a contestar. Entonces hay que un poco poner entre todos, el buscar el... ¿Dónde ponemos el listón? Aquí. Hay gente que lo tiene un poco más arriba, otros un poco más abajo. Debéis de conoceros, estamos en la segunda vuelta. Intentar todos tirar hacia la misma dirección. ¿Vale? Porque luego, si no, vienen cosas que son desagradables. A ver si entre todos somos capaces de enderezar el rumbo y por lo menos, a las buenas, a las malas o regulares, pero ir juntos, por lo menos. Vale más. Ir juntos a darse la hostia que no ir despendolados cogiendo florecitas. Vale más darse la hostia, pero ir todos juntos. ¿Vale? A ver si somos capaces, de ir como equipo todos juntos. Ni una palabra al árbitro. Está clarísimo. El que abre la boca, tarjeta. Punto final. Ahí vienen. A buscar al chaval. Punto final. Abro la boca, tarjeta. Y además me
me parece de puta madre. Y así debe de ser. Porque no hay que hablar, joder, ni con los árbitros. Tarjetas innecesarias, en medio campo, en una banda, por un agarrón allí donde no pinta nada, que no hay peligro. Guardar las tarjetas para situaciones de peligro. Situaciones claras de peligro del equipo contrario. Tarjeta amarilla, vale, tarjeta amarilla, joder, bien hecho. Hostia, bien hecho y bien gastada la tarjeta. A ver si somos capaces, sobre todo centrales y medios centros, de tener cabeza y no, pum, minuto 12, una tarjeta ahí, por no sé qué, un casa de Dios que no venía ni a cuento. A ver si somos capaces. ¿Vale? Bueno, vamos a jugar. La portería va a jugar lateral izquierdo Adri, centrales Maga y Dani, lateral derecho Dres. Por la izquierda Fernando, medios centros Miquel y Nacho. Por la derecha David. Y en punta Rubén y Hugo. Rubén y Hugo. ¿Vale? Pues venga, calentar bien.